Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema respectivo a sucesiones y series infinitas. En esta ocasión veremos series de Taylor, ¿sí? Basándonos y recordando en todo lo anteriormente visto acerca de sucesiones y series infinitas, vamos a tocar el tema de series de Taylor, ¿sí? En esta sección veremos o nos daremos cuenta que no todas las funciones las podemos representar como una serie de potencias, que es lo que se había visto en el tema anterior, representación de funciones como series de potencias. Pues eso no siempre es posible, ¿sí? Esto no siempre es posible. Nosotros tenemos que analizar las funciones que pueden ser representadas como una serie de potencias. Ahora bien, en cuanto al tema de serie de Taylor o de series de Taylor, podemos o vamos a partir de un teorema, ¿sí? Este teorema me dice que si f se puede representar como una serie de potencias, es decir, como una expansión en A o en torno a, es decir, si f de x es igual a mi serie de potencias que está representada por la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n por x menos a elevado a la n, siempre que el valor absoluto de x menos a sea menor a mi radio de convergencia, entonces sus coeficientes van a estar dados por, aquí sabemos que c sub n representa coeficientes o constantes, ¿sí? Estos coeficientes están representados por la derivada enésima de mi función, ¿sí? Con respecto a, ¿sí? O la derivada enésima de a, todo esto dividido para n factorial, ¿sí? Dicho esto, yo puedo representar esto de esta forma. F de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, que ahora es igual a la derivada enésima de a sobre n factorial por x menos a la n, ¿sí? Y esto va a ser igual a la sumatoria de los términos que se deslinden de esta expresión. Por tanto, esto será igual a f de a más f' de a sobre 1 factorial por x menos a más f2' de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f3' de a sobre 3 factorial por x menos a, y esto es elevado al cubo, ¿sí? Y así sucesivamente. Así, entonces, yo puedo decir que esta expresión expresada de esta forma, ¿sí? A esta nueva expresión se la llama o se la conoce como serie de Taylor de la función f en A o en torno a A. ¿Sí? Entonces, esta forma de expresión es la que nosotros conocemos como series de Taylor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi función está centrada o en torno a, y en este caso a es igual a 0, ¿sí? Si mi función está centrada en a igual a 0, si se da este caso, yo digo que esto es igual a f de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de o sobre n factorial por x a la n, siendo esto igual a la sumatoria de los términos f de 0 más f' de 0 sobre 1 factorial por x más f2' de 0 sobre 2 factorial por x cuadrado más f3' de 0 sobre 3 factorial por x al cubo y así sucesivamente. Cuando mi función está centrada en a igual a 0, a esta nueva representación se la conoce como series de Maclaurin, ¿sí? Entonces, una serie de Maclaurin es una serie de Taylor cuando mi función está centrada en 0, ¿sí? Entonces, esto ha sido un concepto rápido, una forma rápida para entender la base conceptual de una serie de Taylor. ¿De qué parten estas? A través de los conceptos anteriormente vistos, ¿sí? Esto nosotros ya vimos en temas anteriores. Hicimos una nueva representación de coeficientes y a través de esa nueva representación podemos decir que tenemos las llamadas
series de Taylor y en el caso de tener una función centrada en A igual a cero, tener una serie de Maclaurin. Para ver cómo funcionan estas y cómo manejarlas, veamos los siguientes ejercicios. Bien chicos, ahora vamos a ver la realización de ejercicios acerca de series de Taylor, ¿sí? Ahora, recuerden que estos ejercicios fueron sacados de su deber 13 de la sección 11.10, en este caso los ejercicios 5 y 9. Veamos qué es lo que me dice el enunciado. Me dice, encuentre la serie de Maclaurin para f de x usando su definición. Suponga que f tiene un desarrollo de serie de potencias, ¿sí? A su vez me pide determinar también el radio asociado con la convergencia. Sí, entonces veamos que tengo en mi primer ejercicio. Me dice que f de x es igual a 1 menos x y todo esto elevado a menos 2. Sí, ahora, ¿cuál es la definición de serie de Maclaurin? La serie de Maclaurin me dice que una función será igual a un f sub 0 más un f' sub 0 sobre 1, ¿sí? Factorial más por x más f 2' de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f3' de 0 sobre 3 factorial por x al cubo y así sucesivamente. Entonces, partiendo de esta definición de serie de Maclaurin, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito mis derivadas a partir de mi función. Entonces, mi función sé que es f de x igual a 1 menos x y todo esto a la menos 2. Voy a derivar esto las veces que sea necesario. La primera derivada de f de x será igual. Recordemos derivadas. Derivada de una potencia. Bajo el exponente, ¿sí? Y le resto 1 al exponente. Entonces sería menos 2 por 1 menos x elevado a la menos 2 menos 1 me da menos 3. Y esto por regla de la cadena sigo derivando lo que tengo dentro. En este caso, derivada de 1, 0 por ser una constante. Y derivada de x es 1 por menos 1. Por tanto, menos por menos me da más. Me queda 2 por 1 menos x y todo esto elevado a la menos 3. La segunda derivada de mi función, ¿a qué es igual? Bajo el exponente, que me quedaría menos 3 por, en este caso, menos 3 por 2, menos 6 por 1 menos x, está elevada a la menos 4. Y por regla de la cadena, por la derivación de lo que está dentro, que sería 0 menos 1. Menos por menos me da más. 6 puedo expresarlo como 3 por 2, ¿sí? Por 1 menos x y esto elevado a la menos 4. Sigo. Mi tercera derivada, ¿qué será igual? Bajo el exponente menos 4 por 6, que es 3 por 2, ¿sí? Menos 4 por 3 por 2 por 1 menos x, esto a la menos 5 y derivo lo que está dentro por regla de la cadena, entonces es por menos 1. Por tanto, menos por menos me da más, lo que me dice que mi tercera derivada ha sido igual a 4 por 3 por 2 por 1 menos x elevado a la menos 5. Como pueden darse cuenta, esto sigue una secuencia y así lo va a hacer hasta yo sacar la enésima derivada. Entonces, si yo ya veo que mis derivadas empiezan a tener una secuencia, es decir, que esto yo ya podría yo representar esto como una serie, ¿sí? Porque sigue cierta secuencia, no se pierde, siempre es la misma secuencia. Ahora bien, ¿qué es lo que me pide la serie o la definición de serie de Maclaurin? Mi f sub 0, mi f' de 0, mi f2' de 0, etc. Entonces, mi f de 0 saco a partir de f de x. F de x, ahora f de 0. Reemplazo el 0 donde hay las x en mi función. Entonces, 1 menos 0, 1, elevado a la menos 2, 1 elevado a cualquier número es 1, ¿sí? F' de 0, f' de x es esto, entonces f' de 0, ¿qué es lo que hago? Reemplazar el 0 en mi f' de x, lo que me queda, 2 por 1 menos 0, ¿sí? Elevado a la menos 3, 1 a la menos 3 es 1 por 2, 2. Ahora, en f2' de x reemplazo f2' de 0. Entonces aquí reemplazo el 0, 1 elevado a la menos 4 me da 1, por lo que me queda 3 por 2. Igual en f3' de 0 reemplazo el 0 y me queda 4 por 3 por 2. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta aquí también empiezo a tener una secuencia. 2, 3 por 2, 4 por 3 por 2, 5 por 4 por 3 por 2, 6 por 4 por 3 por 2 por 1, que es a la final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vengo a tener aquí?
empiezan a crearse números factoriales, ¿sí? Por lo que digo, y al sustituir en mi definición de serie de Maclaurin, tengo que esta f de x ha sido igual a ¿qué? F sub 0 es 1 más. F' de 0 era 2 por x, porque 1 factorial es 1, entonces 2x sobre 1 más F2' de 0. ¿Cuánto es? 3 por 2 por 1, lo que es lo mismo que tener 3 factorial sobre 2 factorial por x al cuadrado más 4 por 3 por 2 por 1 es como tener 4 factorial sobre 3 factorial por x al cubo más 5 factorial sobre 4 factorial por x a la cuarta. Y así, el siguiente término, ¿cuál sería? 6 factorial sobre 5 factorial por x a la quinta y así sucesivamente. ¿Sí? Sigue una secuencia. ¿Sí? Es una serie. Entonces, puedo decir que esta función puedo representarla como una serie. Sí, si yo empiezo a simplificar esto, pensemos, solo en el ejemplo de aquí, 3 factorial sobre 2 factorial. 3 factorial. ¿A qué es igual? A 3 por 2 por 1, ¿cierto? Es lo mismo que tener 3 por 2 factorial, ya que 2 factorial es 2 por 1. Entonces, 3 factorial es 3 por 2 por 1, lo mismo que tener 3 por 2 factorial. Entonces, aquí, 3 por 2 factorial. Ese 2 factorial se me simplifica con este 2 factorial quedándome solo 3 por x al cuadrado. Lo mismo empieza a pasar en los demás. 4 por 3 factorial que se simplifica con este 3 factorial quedándome 4 por x al cubo. ¿Sí? Más, este 5 factorial es lo mismo que tener 5 por 4 factorial. Sí, ese 4 factorial simplifico con este 4 factorial, quedándome como resultado 5 por x a la cuarta y así sucesivamente. Esta secuencia yo puedo representarla como una sumatoria de términos, ¿sí? Como esta serie que vemos aquí, que está representada por la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de n más 1 por x a la n. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Representar esta función, ¿sí? Como una serie de potencias. Lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, logré encontrar en este caso una serie de Maclaurin, ¿sí? Usando la definición de serie de Maclaurin para esta función. ¿Por qué? Serie de Maclaurin, porque mi función está centrada en 0. Cuando A es igual a 0, la serie de Taylor, a la serie de Taylor se le llama serie de Maclaurin. Por tanto, esta serie de Maclaurin representa mi f de x, ¿sí? Entonces, a más de esto, además de encontrar una serie de Maclaurin para mi f de x, me pide determinar el radio de convergencia. El radio de convergencia, ¿cómo lo habíamos sacado? Usando una prueba de convergencia. En este caso, vamos a usar la prueba de la razón. La prueba de la razón ya la hemos visto varias veces, así que ustedes de seguro ya la manejan de mejor manera y con mucha habilidad. ¿Cómo sabemos la prueba de la razón? Habla del límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del término a sub n más 1 sobre el término a sub n. ¿Sí? Si yo sé que a sub n, en este caso es todo lo de aquí, a sub n viene a ser n más 1 por x a la n, a sub n más 1 será igual a n más 1 más 1, ¿sí? Por x a la n menos 1 y esto dividido para a sub n, es decir, para n más 1 por x a la n. Si nosotros desarrollamos esto y operamos, ¿sí? Para yo poder levantar, en el caso de que haya una indeterminación, y de hecho va a haber una indeterminación porque aquí me va a salir infinito sobre infinito, ya sabemos cómo levantar nosotros este tipo de indeterminación, dividir para la variable con la potencia más alta. En ese caso, al yo trabajar esto, voy a tener, una vez simplificada mi expresión, el límite cuando n tiene infinito de 1 más 2 sobre n, todo esto por el valor absoluto de x y esto dividido para 1 más 1 sobre n. Si yo aplico aquí ya el límite cuando n tiene infinito, aquí 2 sobre n se me va a hacer 0, porque 2 sobre infinito es 0, 1 sobre infinito es 0, y me va a quedar 1 sobre 1, 1 por el valor absoluto de x sobre 1, lo que me da igual que mi límite ha sido igual a valor absoluto de x menor a 1. ¿Por qué? Porque el límite al ser menor a 1 me dice o me asegura que mi serie es convergente. Por tanto, yo tengo que determinar cuál es el intervalo de convergencia.
por propiedad de valor absoluto. Si me dice que el valor absoluto de x menor a 1, yo sé que x está entre -1 y 1. ¿Sí? Por tanto, debo sacar el punto medio de esto y saber cuál es el radio de convergencia hacia los límites inferior y superior. ¿Cómo saco el radio de convergencia? Mi límite en el intervalo, ¿sí? Mi límite superior en el intervalo menos mi límite inferior en el intervalo, que sería 1 menos, en este caso -1, ¿sí? Dividido para 2. Entonces, menos por menos me da más. 1 más 1, 2 dividido para 2 a 1. Por tanto, he concluido que mi radio de convergencia, ¿sí? El radio asociado con la convergencia de esta serie, ¿sí? Ha sido igual a 1. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que me solicita o cuál es la función en mi segundo ejercicio. ¿Sí? Recordemos que debemos sacar la serie de Maclaurin de esta función y el radio de convergencia. Entonces, hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. Parto de la definición de serie de Maclaurin. Sí, entonces la serie de Maclaurin me pide varias derivadas. Sí, entonces empiezo a hacer las derivadas. Partiendo de f de x, ¿cuál sería la primera derivada? F' de x va a ser igual. La derivada de 2 elevado a la x es el logaritmo natural del número por el número elevado a la x, ¿sí? Entonces, logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Esta derivación ustedes ya deben conocer. Por tanto, la segunda derivada igual va a ser el logaritmo natural del número por el número elevado al x. Es el logaritmo natural del número por el logaritmo anterior de la primera derivada me da al cuadrado, ¿sí? Por 2x. Es decir, que en la tercera derivada yo voy a tener el logaritmo natural de 2 al cubo por 2x. En la cuarta derivada yo voy a tener el logaritmo natural de 2 elevado a la cuarta por 2 a la x. En la derivada enésima, yo voy a tener logaritmo natural de 2 elevado a la n por 2 a la x. ¿Sí? Sigue, como nos podemos dar cuenta, la misma secuencia en todas las derivadas. Entonces, una vez visto eso, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer el reemplazo de f sub 0, es decir, de a igual a 0, ¿sí? Porque mi función está centrada en 0. Entonces, primero parto de la función. Si f de x es igual a 2 elevado a la x, f de 0 va a ser igual. Reemplazo este 0 donde hay x. 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? Ahora, f' de 0. Si f' de x es igual al logaritmo natural de 2 por 2 a la x, f' de 0 va a ser igual, reemplazo el 0 donde hay x, logaritmo natural de 2 por 2 a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1, por tanto 1 por logaritmo natural de 2 será igual a logaritmo natural de 2. Si me doy cuenta al reemplazar todos estos ceros en todas las x, esto va a salir siempre 1. Por tanto, f2' de 0 será logaritmo natural de 2 al cuadrado, f3' de 0 será logaritmo natural de 2 al cubo, f4' de 0 va a ser logaritmo natural de 2 a la cuarta y así sucesivamente hasta tener mi derivada enésima de 0 que va a ser igual a logaritmo natural de 2 elevado a la n. Bien, entonces, una vez visto esto, ¿sí? Que esto va a seguir una secuencia, puedo ya reemplazar en la definición de mi serie de Maclaurin, ¿sí? Como podemos ver, ¿esto qué será? F de x será igual a f de 0, f de 0 es igual a 1, más f' de 0 sobre 1 factorial, f' de 0 es el logaritmo natural de 2, sobre 1 factorial por x, más f2' de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. F2' de 0, ¿a cuánto equivalía? Al logaritmo natural de 2 al cuadrado sobre 2 factorial por x al cuadrado. F3' de 0, ¿a cuánto equivale? Logaritmo natural de 2 al cubo sobre 3 factorial por x al cubo y así sucesivamente. Como pueden darse cuenta, sigue una secuencia. Por tanto, puedo representarla como una serie de potencias. En este caso, digo que f de x, que está representada por esta sumatoria, la puedo representar como una serie que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de que del logaritmo natural de 2 a la enésima potencia por x a la n dividido para n factorial. ¿Sí? Así es como yo puedo expresar todo esto y a su vez expresar esta función de aquí. Pude hacer la representación de esta función como una serie. ¿Sí? Ahora, veamos. Me pide
ya he tenido la primera respuesta, que es la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin que representa esta función es esta que podemos visualizar aquí. A su vez, me pide sacar el radio de convergencia. Sí, esto lo hago a través de la prueba de la razón, lo mismo que hice aquí. Sí, la prueba de la razón sabemos que es el límite de cuando n tiende al infinito de el valor absoluto del término a sub n más 1 sobre a sub n. Ahora bien, si yo sé que a sub n es igual a esto de aquí, es igual a logaritmo natural de 2 elevado al n por x al n dividido por n factorial, yo puedo saber cuánto es a sub n más 1, ¿sí? Entonces, en este caso, a sub n más 1 será igual a logaritmo natural de 2 elevado al n más 1 por x a la n más 1 y dividido para n más 1 factorial, ¿sí? Entonces, divido eso para mi a sub n que representa esto y me queda algo como esta expresión de aquí. Esta expresión la manipulo de tal forma que yo pueda determinar mi límite. De seguro, si ustedes reemplazan directamente el límite aquí, les va a salir, de hecho sale la indeterminación de infinito sobre infinito. Y ya vimos el método para levantar ese tipo de indeterminación. Divido a todos los términos, tanto del numerador como el del denominador, en este caso por ser una fracción, por la variable con la potencia más alta, ¿sí? Entonces, al hacer esto, ¿sí? Simplifico mi expresión a logaritmo natural de 2 por x dividido para n más 1. Si yo aplico aquí ya mi límite, puedo ver que me queda logaritmo natural de 2 por x sobre infinito más 1 infinito. Entonces, cualquier número dividido para infinito me va a dar igual a 0. Es decir, que mi límite ha sido igual a 0. Sí, 0 es menor a 1, por tanto sé que la serie converge. Pero al no tener un intervalo de x, digo que el radio de convergencia es infinito, es decir, que el intervalo de convergencia va a ser infinito y de eso concluyo que mi radio de convergencia es infinito. Algo que es importante recordar, sí, si no se los mencioné, es que cuando yo hago o represento funciones en series de potencias, ya sea a través de la manipulación de series geométricas o usando integrales o derivadas, si una serie converge, esto no quiere, en cierto intervalo, esto no quiere decir, ¿sí? Que la integral, ¿sí? De mi función que representa esta serie vaya a converger en el mismo intervalo. Al igual que si una serie converge en cierto intervalo, la derivada de esta no va a converger en el mismo intervalo, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque muchas veces una función puede converger en cierto punto, pero su derivado, su integral, probablemente en ese punto no converja, ¿sí? Entonces, que la función converge en un punto no equivale a que su derivado y su integral también lo hagan en cierto punto, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado en ese tipo de cosas. Algo también que se puede acotar es que si ustedes necesitan revisar series de Maclaurin, ciertos tipos de series de Maclaurin, ustedes pueden encontrarlo en su libro de cálculo de Stewart en la sección 11.10 en la tabla 1. Ahí van a encontrar series de Maclaurin con sus respectivos radios de convergencia en el caso de necesitarlos. Y bien, muchachos, estos ejercicios fueron la explicación que se vio a través de la teoría de series de Taylor. Espero que con esto hayan entendido de mejor manera cómo se manejan este tipo de series. En este caso manejamos serie de Maclaurin, pero no olviden que la serie de Maclaurin es una serie de Taylor, ¿sí? En torno a cuando A es igual a 0, ¿sí? Espero que esto haya sido de su ayuda, que ustedes ahora puedan desarrollar y enfrentarse a problemas de todo este tipo y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente tema.